A ver si tenemos el título ahí. ¿Está o no está? El título de la serie. Díganmelo ustedes, a ver si ya lo aprendieron. Aprendiendo a ser discípulos de Jesús. En eso estamos. ¿Ya? En eso estamos, aprendiendo a ser discípulos de Jesús. Muy bien. Y la primera parte de Marcos se centra en decirnos quién es Jesús. Marcos quiere plantear esa pregunta, no lo da por hecho. La identidad de Jesús es clave en el discipulado, porque dependiendo de lo que respondamos sobre quién es Jesús, es cómo nos vamos a relacionar con él. ¿Ya? Y estamos acá. Ok, ahora sí. Bien, déjeme comenzar con una pequeña historia. Ahí. ¿Qué es lo que vemos ahí? Una montaña, ¿cierto? ¿Y cómo está la montaña? Nevada. Cuenta una historia de dos escaladores de montaña, estaban a punto de llegar a la cima, cuando de pronto se presentó una tormenta de nieve, así como esa. Soplando, imagínense esa nieve cubriéndolo todo. Y uno de ellos decidió parar. Miró, dijo, no, esto no pinta bueno, mejor lleguemos hasta acá. Decidió parar y quedarse en un refugio. Mientras que el otro, viendo que la meta estaba tan cerca, dijo, no, vamos, voy a seguir hasta llegar a la cima. Y se dividieron. Uno se quedó en el refugio, el otro siguió subiendo para llegar hasta la cima de la montaña. Al pasar una hora, el escalador en el refugio salió a buscar a su compañero, preocupado. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá llegado a la meta, no? De pronto lo encontró colgando de una cuerda, así agarrado de una cuerda y luchando con el frío viento que le soplaba y con la altura en la que se encontraba. El compañero desde abajo le gritaba, suéltate, vas a estar bien. Pero su incrédulo amigo se aferraba cada vez más a la cuerda y posiblemente temblando de frío, con las últimas fuerzas que le quedaba. Y él pensaba, ni loco me suelto, creyendo que estaba a miles de metros de altura. Otra vez insistía el amigo, cada vez con menos fuerza para gritar, soplaba el viento, se hacía difícil que lo escuchara, pero su compañero no hizo caso. Entonces el escalador que gritaba tuvo que tomar una decisión. O hacía un enorme esfuerzo por intentar llegar hasta donde estaba colgando su compañero, o con lo poco y nada de fuerza que le quedaba, se devolvía al refugio para sobrevivir a la tormenta que cada vez se hacía más fuerte. Con lágrimas en sus ojos, decidió volver al refugio hasta que pasara la tormenta. A la mañana siguiente, el escalador sobreviviente volvió a subir hasta donde veía a su amigo. Para su sorpresa, él seguía allí, pero estaba congelado, colgado, muerto, producto del frío. Al salir el sol, el escalador sobreviviente pudo ver claramente una imagen como esta. Su amigo estaba a solo 1 metro de altura de un pequeño camino que le hubiera salvado la vida. Pero por su desconfianza acabó por escoger el camino de la muerte. En el Evangelio de Marcos, el evangelista nos muestra el mismo fenómeno con Jesús, que es lo que acabamos de leer ahora. Él ya nos ha dicho en los primeros capítulos, Jesús tiene autoridad para perdonar, ¿qué cosa? Pecados, ¿se acuerdan? Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Respecto al día de reposo, Jesús es el
Señor del día de reposo. Respecto a su enseñanza, Él tiene autoridad para enseñar. Y ya nos ha mostrado anteriormente que a los demonios los expulsa, ¿cierto? Los echa fuera con autoridad. Sin embargo, ante la primera prueba de fe difícil para sus discípulos, ellos se muestran incrédulos. Cuando están ahí en la tormenta, en el mar, se muestran incrédulos. Queridos hermanos, la falta de confianza en Jesús no permite al ser humano disfrutar la presencia del reino de Dios que Jesús trae. Puede estar ahí, súper cerca, pero no lo puede disfrutar si no hay confianza. Por eso es necesario que junto con los discípulos nos sometamos a una prueba de fe esta mañana, para que el Espíritu Santo nos responda a la pregunta: ¿quién es este? Lo mismo que preguntaron los discípulos y los parientes al final. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Jesús en el que estoy creyendo? Como cristiano, como discípulo suyo. ¿Quién es? Y vamos a ver entonces cómo la fe es puesta a prueba. Un ejemplo de fe aprobada, es decir, pasó la prueba. Y un ejemplo de fe reprobada, no pasó la prueba. Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu evangelio. Te damos gracias, Señor, por Jesús, por revelarnos quién eres, Señor, y cómo quieres relacionarte con nosotros. Pedimos que por medio de tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Que rompas toda dureza, Señor, de nuestro corazón, toda resistencia que queramos poner. Danos oídos para oír, como veíamos el domingo pasado. Corazones enseñables. Cubre mi indignidad, Señor, con tu gracia. Y que solamente Cristo sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos viendo entonces, ¿quién es este? La fe puesta a prueba. Entonces, en la primera escena, vemos la fe de los discípulos de Jesús puesta a prueba al enfrentar, ¿qué cosa? Una tormenta. Pero note cómo dice el pasaje, no es cualquier tormenta. Tempestad, dice algunas traducciones, ¿cierto? Versículo 37, 4:37, violenta tempestad. Violenta tempestad. ¿Ya? Recordemos que buena parte de los discípulos son pescadores, son gente de mar, conocen el mar. ¿Ya? No es algo nuevo que están haciendo. Y estos estaban muertos de miedo, o sea, la cosa iba en serio. Iba en serio. Pero el punto en cuestión aquí, en este escenario de enseñanza que Jesús prepara para sus discípulos, nada se escapa de sus manos. El mar furioso no se escapa de sus manos. Nada se escapa, por lo tanto, Él prepara un escenario de enseñanza. Y el punto en cuestión aquí es la identidad de Jesús. Sus discípulos terminan preguntando: ¿quién es este? ¿Quién pues es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién está en la barca con nosotros? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? De cuando en cuando los cristianos tenemos que hacernos esa pregunta también. ¿Te conozco completamente, Señor? ¿O no? ¿Quién es Jesús? Y si los discípulos hubiesen creído que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, entonces su reacción ante la tempestad sería de confianza. Tranquilos, muchachos, el Hijo de Dios va con nosotros acá, Él tiene todo bajo control.
no se asusten. Pero vemos que la reacción no fue precisamente esa, ¿cierto? Una reacción muy diferente. Fíjese, capítulo 4, versículo 38 al 40. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Te están dando por muerto ya. Y mirando a Jesús como: ¿y a ti no te importa? ¿Vamos a morir? ¿No te importa? ¿No te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar. Cálmate, sosiégate. Suena como la abuelita de Dios. Sosiégate. Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Se puede imaginar eso? Un mar furioso que hombres pescadores están atemorizados y de pronto calma. Total, absoluta calma. Y aquí Jesús nos dice la razón de este temor. Jesús se dio cuenta del temor que los consumía. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Su temor, discípulos, demuestra lo que hay en su corazón respecto a mí. No tienen fe en quién soy. No tienen fe. Queda en evidencia entonces cuál es el verdadero problema. ¿Cómo no tienen fe? Discípulos de Jesús. Ellos ya han visto a Jesús hacer milagros. Ya lo han visto hacer cosas que ningún otro hombre había hecho antes. Pero en esta primera prueba difícil se muestran incrédulos. ¿Cómo no tienen fe? Versículo 41. Y se llenaron de gran temor. O sea, antes estaban asustados por la tempestad, ahora están con gran temor por causa de Jesús. Y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedece? Como dice un meme ahí, los discípulos conocieron el verdadero temor. Ahora sí. Si estaban atemorizados por la naturaleza descontrolada, ahora tienen un gran temor. Porque su cabeza está explotando al no saber quién es este que está con nosotros en la barca. Que el viento y el mar le obedecen. Lo único parecido que ellos conocían era el Dios del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Gobernando así la naturaleza. Y ahora su cabeza está ahí explotando. ¿Quién es este? Mis queridos hermanos, hay una gran diferencia entre creer en Jesús y creerle a Jesús. Mucha gente dice creer en Jesús. Si uno conversa, de repente, amigos, familiares, gente en la calle, sí, yo creo en Jesús. Incluso de un punto de vista académico, histórico, los ateos y agnósticos creen que Jesús históricamente existió. Hay evidencia, hay restos arqueológicos que hablan de Jesús. Y ellos pueden decir: sí, yo creo que existió. Creo que existió un hombre llamado Jesús. Pero no le creen a Jesús. No le creen en cuanto a su mensaje y quién dijo ser el Hijo de Dios, el Rey Mesías que trae el reino de Dios. Y ahí hay una gran diferencia, amados hermanos. Estamos llamados no solo a creer en Jesús, sino a creerle a Jesús y a tratarlo como quien Él es. O sea, tratar a Jesús como el Hijo de Dios y nuestro Rey Salvador. De lo contrario, no somos distintos a los ateos o agnósticos que dicen creer en Jesús, pero no le creen a Jesús.
ni mucho menos se relacionan con Él, confiando en Él como se confía en Dios. Por eso, querido hermano, esta mañana tenemos que tener muy claro esto: confiar o desconfiar de Jesús. Ahí está la clave para disfrutar o perderse el reino de Dios en nuestra vida. Confía en Jesús. Confía en Jesús. Y esto me hace pensar en una noticia, no sé si la vieron esta semana. Se estaba realizando una cumbre de mandatarios, presidentes en España, y le tocaba la entrada al presidente colombiano, Gustavo Petro, ¿cierto? Y él se acerca así, muy latino, muy simpático, saluda a los reyes, saluda al rey y les tira la trompa a la reina. Así. Y la reina Leticia lo para en seco. No, y le da la mano así. Y uno puede ver ahí, y después se comentaba mucho en las noticias, ¿por qué pasó esto? Bueno, obviamente los países latinoamericanos no tenemos monarquía, no sabemos nada de protocolos de monarquía. Por eso este presidente está saludando como saludar a una amiga. Hola, ¿cómo están, reyes? Hola. No, espérate, estoy saludando a la reina, su majestad, la reina de España. No se saluda así. Trátala como quien es y como se merece. ¿Ya? Si ella está ahí junto al rey Felipe, no es un adorno, es la reina. Y algo parecido está pasando con Jesús. No es cualquier persona. Si creemos en quien Él dijo ser, entonces le trataremos como se merece. Una gran diferencia entre creer en Jesús y creerle a Jesús. Y a eso estamos llamados, querido hermano. Entonces esta es la fe puesta a prueba. Veamos entonces la fe aprobada. La fe aprobada. Y a lo largo del capítulo 5, por eso es importante leer todo el capítulo 5, Marcos nos presenta 3 ejemplos de una fe aprobada en personas que lidiaron con la muerte. Quedó en el aire la pregunta de los discípulos: ¿no ves que perecemos? ¿No te importa? Y ahora Marcos nos presenta 3 personas lidiando con la muerte, o sea, los que perecen. Y estas personas tuvieron un encuentro, fíjese, de confianza en Jesús. Quizá algunos por primera vez lo estaban viendo y confiando en Jesús. Y el primero nos dice, capítulo 5, versículos 2 y 3, fíjese, llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. ¿Ya? Gadarenos, entre paréntesis, esta era una región donde vivían no judíos, o sea, los gentiles, mayoría griegos. ¿Ya? Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Dónde vivía este señor? En los sepulcros. O sea, para nosotros hoy día un cementerio. ¿Ya? Versículo 3, que tenía su morada, lo repite nuevamente, entre los sepulcros. ¿Ya? Y si no nos queda claro, versículo 5 dice, siempre noche y día andaba entre los sepulcros. O sea, Marco quiere que nos quede súper claro que esta persona se relacionaba con un lugar de muertos. Vivía entre los sepulcros, endemoniado, haciéndose daño, hiriéndose. ¿Ya? En un lugar de muerte, ahí vivía. Y fíjese cómo esta persona, después de ser liberada del demonio, responde a Jesús. Versículos 18 y 20 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ahora bien vestido, peinadito, ¿ya? Le rogaba que lo dejara ir. Jesús, quiero ir contigo. No, ya, filo con mi vida pasada, ahora te sigo, ahora voy contigo, ahora tú me dices por dónde ir. Le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús
no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Ok, Señor, si tu voluntad es que no vaya y me mandas acá, allá voy. Me someto a ti. Me someto a ti. Veo quién eres. Y el Señor lo transforma en el primer misionero entre los gentiles, en Decápolis. Él estaba dispuesto a dejarlo todo por Jesús, por seguirlo. Y lo obedece ahora en este mandato. Anda a Decápolis, a los tuyos, y cuenta lo que el Señor ha hecho por ti. Ahí tenemos una fe aprobada. Aprobada. Si el Señor lo dice, ahí voy. Confío, le creo. Voy a proclamar lo que Él me está diciendo. Luego tenemos a una mujer con flujo de sangre. Y ya leímos en Levítico lo que significaba que una mujer tuviera flujo de sangre, ¿cierto? Estaba ritualmente muerta. Era considerada impura. No podía participar de ningún tipo de culto para adorar al Señor. Versículo 28. Fíjese qué es lo que alaba Jesús. Versículo 28. Le dice... no. Aquí se ve lo que ella manifiesta, ¿cierto? Demuestra confianza en Jesús y en su poder para sanar. Porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. No es porque la ropa tenga algo mágico, ¿ya? No es superstición, es la persona de Jesús. Algo he escuchado, algo sé de quién es. Sé que no es cualquier hombre. Oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Chuta. Quizá antes había algo de esperanza. Está enferma. Jesús, si tú vienes, sanará. Pero ahora le dicen: murió. No molestes al maestro. No lo molestes. Pero Jesús habla a Jairo para animar su fe. Fíjese el 36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Jesús ayudando a su fe. 40 al 42. Cuando Jesús ya entró a la casa y se burlaban de él porque había dicho que solo estaba dormida, pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre, ahí está Jairo, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y ahí entonces le hablan ahí a la niña, le dice: Talita cum, levántate. Y se levanta.
Y Jairo viendo todo, quizás no entendía nada, no entendía nada. Llegaron diciendo, ya está muerta. Pero Señor, cree solamente. Ya, te creo, Señor. Vamos. Después, está dormida. Jajaja, todos riéndose. Y Jesús, váyanse. Jairo, yo me lo imagino así como, ¿qué va a pasar? No entiendo nada que está haciendo Jesús. ¿Por qué dice ahora que está dormida? No sé. No entiendo nada, pero te creo, Señor. Ya vamos. Aunque Jairo no entendía nada, prefirió creerle a Jesús y sus ojos vieron al Señor de la vida levantar a su hija de la muerte. Fíjese entonces el contraste. Marco nos presentó a estos discípulos de Jesús que ya han estado un tiempo con Él, ya han estado compartiendo con Él, ya han visto milagros de parte de Él, pero a la primera tempestad no creen. Y ahora nos presenta a 3 personas que resulta ser muy desafiante para los judíos de la época. El primero, un gentil, gadareno, griego, dispuesto a seguir a Jesús y se transforma en misionero después. La segunda, una mujer, que para la época, ¿cierto?, se considera de menos valor. Y el tercero, un oficial de la sinagoga, donde siempre le tiraron basura o barro a Jesús en la sinagoga. Y ahora uno de ellos confiando en Jesús. Estos 3 demostraron tener una fe aprobada, confiando en Jesús, de mejor manera que sus mismos discípulos. Amados hermanos, muchas veces los que parecen estar más cerca de Jesús no son los que más disfrutan el reino de Dios que Él trae. En ocasiones se puede estar muy cerca de Jesús y al mismo tiempo estar muy lejos del reino de Dios que Él trae. Y esto lo vemos muchas veces en nuestras iglesias. Cuando caemos en activismo religioso o en el ministerialismo, pongo mi identidad, pongo mi valor en lo que yo hago para la iglesia y nos llenamos de muchas actividades, muchas cosas. Que no está mal querer servir, que es bueno, y ojalá cada vez más haya hermanos dispuestos a servir, no está mal. Pero podemos hacerlo por motivaciones equivocadas. ¿De acaso ponemos nuestro valor en eso? Y podemos estar muy cerca de Jesús sin disfrutar el reino de Dios que Él trae. Estar ahí inmerso, lleno de actividades, no necesariamente es señal de confianza en Jesús y de estar disfrutando su reino. Incluso esto podría ser un intento por construir un reino propio o hacerme un nombre y usar a Jesús para esos fines. Por eso, queridos hermanos, confiar o desconfiar de Jesús, ahí está la clave para disfrutar o perderse el reino de Dios en nuestras vidas. Confía en Jesús, confía en Jesús. A ver si mostramos. Ahí está. Una vez conversando con un hombre divorciado, y estábamos hablando y se dio un espacio ahí de confianza, se sinceró, me dijo, el problema con mi ex comenzó antes de hacerse evidente, antes de que la cuestión explotara. Y una frase suya fue esta: estábamos distanciados mucho antes del divorcio. Aunque dormíamos juntos, estábamos emocionalmente muy alejados unos del otro. Esa dinámica de estar tan cerca, como dice una canción, y a la vez tan lejos, tan lejos. Puede ocurrir también en nosotros, como discípulos, estar tan cerca de Jesús
quizás haciendo muchas actividades o cosas relacionadas con Jesús de forma mecánica, pero con un corazón lejos de Él, lejos de su reino, sin disfrutarlo. Por eso, queridos hermanos, no es solo creer en Jesús, sino creerle a Jesús y rendir tu corazón a Él para disfrutar su reino, lo que Él trae para nosotros. Y vamos a ver la tercera entonces. Hemos visto ya una fe puesta a prueba, la fe aprobada, y ahora la fe reprobada. Fe reprobada. Y esta es la última escena, lo que leímos en el capítulo 6, los primeros versículos del 6. Jesús va, ¿a dónde? Su propia tierra. Va a su barrio. Como Alexis Sánchez yendo a Tocopilla, una cosa así. Ya donde creció, de cabro chico, donde lo vieron crecer. Jesús en Nazaret. Y en este lugar es donde se hace más evidente la falta de fe en Él. La gente del barrio, la que los vio. Ah, pero si este es el chicoco de San Nicolás. Lo conocemos, lo hemos visto. Fíjese versículos 2 y 3 del capítulo 6. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es la sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos, nos están diciendo: ¡wow! ¡Qué autoridad de enseñanza! ¿No? ¿Y este quién es? Claro. Después dice: ¿no es este el carpintero? El hijo de María. Ojo ahí, porque los judíos se mencionaban por el padre, como queriendo poner en duda. No sabemos quién es tu papá. Sabemos que era hijo de María. El hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judá y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. No se asombraban como en los otros pueblos. ¡Wow! ¡Con qué autoridad! ¡Qué enseñanza! ¡Gloria a Dios! No. Y es como: ¿y este? ¿Quién es? ¿Y nos viene a enseñar? ¿Algo así? En vez de temor, su gente se escandalizaba a causa de él. Versículo 4. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Probablemente ahí había primos, gente que los vio crecer, tíos, tías, estaban ahí ninguneándolo. Una vez más, cercanos, parientes, como lo vimos hace 2 semanas atrás. Los de su propia casa no creen en Jesús, ni le creen a Jesús. Y luego viene lo que dice el 5 y el 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Lo mismo que los discípulos. ¿Cómo no tienen fe? Y acá su propia gente. ¡Wow! Me sorprende la incredulidad de ustedes. Queridos hermanos, el poder de Jesús no se debilita por la falta de fe, pero negarse a confiar en Él hace que su propio pueblo pierda las bendiciones de su presencia y favor. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, entre ellos, al medio de ellos, enseñando en la sinagoga, y ellos se lo perdieron, porque no confiaron en Él. No disfrutaron las bendiciones de su presencia y favor. El pueblo de Nazaret fue igual que otros casos que ya vimos en esta lectura. Se unió a los gadarenos que después de ver al hombre libre de demonios le pidieron a Jesús, ¿qué cosa? 5:17. ¿Qué le pidieron? Que se fuera.
El hombre que pudo liberar al que ninguno de nosotros podía encadenar o atar, vino a hacerle un bien. Lo vemos ahora bonito, peinadito, bien vestido. Y le dicen, ándate, no te queremos acá, fuera. El pueblo de Nazaret se está uniendo a ellos con la misma reacción. También se está uniendo a los enviados de la casa de Jairo que desanimaron su fe al traerle la noticia de su hija muerta y pedirle que no molestes al rey. No, ya está bien que la sane, pero resucitarla, no te gastes, Jairo, y no molestes al maestro. No, esto no es pega para él. No moleste, ya déjalo hasta aquí nomás. Uniéndose el pueblo de Nazaret a esos mismos. Uniéndose a los que se burlaron de Jesús cuando dijo que la niña no había muerto, sino que estaba dormida. Ya, este profeta, no, que ahora dice que está dormida, si la vemos morir. ¿Viene de chistoso usted? Pueblo de Nazaret, uniéndose a ellos, a todos los incrédulos que hemos visto en este relato. En cada escenario hubo gente que se negó a confiar en Jesús, aun cuando otros sí confiaron. Pero el propio pueblo que le vio crecer fue el más incrédulo de todos los lugares que Jesús visitó anteriormente. Mis amados hermanos, esto es una advertencia para nosotros también. Como cristianos podemos estar corriendo el grave peligro para nuestra fe cuando Jesús se nos hace demasiado familiar. Nos acostumbramos a la rutina religiosa, acostumbrados a escuchar el Evangelio. Ya voy a la iglesia, sí, vamos a cantarle a Jesús, van a hablar de nuevo de Jesús, y ya conozco esto, ya me es familiar, no me sorprende. Acostumbrados a Él, Jesús se nos hace demasiado familiar, que se nos vuelve común y ordinario. Dejamos de tener expectativas de Él y perdemos el asombro de encontrarnos con Él. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, está aquí con nosotros. ¿Cuántas bendiciones de su presencia y favor nos perdemos por tener una idea de Jesús demasiado familiar, demasiado doméstico, domesticado, como un cachorro, y no una relación con el Jesús, Hijo de Dios, Rey, Mesías, Salvador? Por eso, queridos hermanos, confiar o desconfiar de Jesús, ahí está la clave para disfrutar o perderse el reino de Dios en nuestras vidas. Confía en Jesús. Esto me hace recordar una escena de un libro, Las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, que es película también, pero déjeme leerle una escena del libro respecto a la identidad de este personaje llamado Aslan, el león. ¿Ya? Estaban los niños entonces preguntando, no sabían quién era Aslan. Dicen, ¿Aslan? ¿Un hombre? Exclamó el señor Castor con solemnidad. Y los niños pensaban que era hombre. Claro que no, les dijo. Les digo que es el rey de este país y el hijo del gran emperador Allende del Mar. ¿No saben quién es el rey de las bestias? Aslan es un león, el gran león. Oh, dijo Susana, yo creí que era un hombre. ¿Es seguro? Me sentiría muy nerviosa de conocer a un león. ¿Eso seguro? Dijo la señora Castor, y sin duda, si hay alguien que pueda estar frente a Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que la mayoría, o es un tonto. Entonces no es seguro, dijo Lucy. ¿Seguro? Dijo el señor Castor. ¿Quién dijo algo de seguro? Claro que no es seguro, pero es bueno.
Él es el Rey, te digo. Algo muy parecido nos pasa al hablar de Jesús. Quizá en nuestra cultura tendemos a mirar a Jesús como menor de lo que es. Un buen amigo, el buena onda, el flaco, le dicen algunos. Cuidado, Él es el Rey, Él es Señor y es el único que puede salvarnos. Queridos hermanos, algunos creen que conocer a Jesús es un evento en su vida. ¿Conoces a Jesús? Sí, una vez me hablaron de Jesús y... ¿sí? Y ahí estoy listo. Es como un evento en su vida, algo que pasó una vez y luego ya tienen todo lo necesario, lo que necesitan saber de Jesús a partir de solo ese momento en su vida. Pero déjame decirte, hay más, hay mucho más. Lamentablemente muchos cristianos se engañan pensando que ya lo saben todo de Jesús y viven un cristianismo como los incrédulos, sin deseo de conocer más, sin deseo de que sus propias vidas o sus propias ideas acerca de Jesús sean remecidas para ajustar sus creencias a la verdadera naturaleza que Jesús tiene. Esta mañana el Espíritu Santo quiere remover esas ideas ancladas que tenemos, que no nos permiten disfrutar realmente el reino de Dios que Jesús trae. Porque no podemos verlo como realmente es y nos negamos a confiar en el verdadero Jesús. Aquel que es temible, aquel que aún el viento y el mar le obedecen, aquel que expulsa a una legión de demonios, 6.000 demonios con autoridad, aquel que detiene 12 años de enfermedad con tan solo el toque de su manto, aquel que con el poder de su palabra levanta de los muertos a una niña. Ese es Jesús. Él no puede ser vencido, no lo puede domesticar. Él es el Señor, Rey, Mesías y Salvador del mundo. Pero no podrás disfrutar su reino si te niegas a confiar en Él. Por eso, amados, confiar o desconfiar de Jesús, ahí está la clave para disfrutar o perderse el reino de Dios en nuestras vidas. Confía en Jesús. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Vamos viendo. Capítulo 4, versículo 41. ¿Qué preguntas hicieron los discípulos? ¿Quién pues es este? Y es la pregunta que tenemos que hacernos también nosotros. ¿Quién pues es Jesús? Sí, algo sé de Jesús, pero hay más. Hay mucho más todavía. Por lo tanto, profundiza tu fe en Jesús, sobre todo en medio de las tormentas. Muchas veces Jesús va a preparar escenarios que remecen nuestras ideas para que le conozcamos mucho más, con mayor grandeza. ¿De qué otra manera poner en práctica esto? Como lo hizo el Gadareno, capítulo 5, versículo 19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Muchas veces nos imaginamos, oramos por misioneros, y está bien, vamos a orar por misioneros este mes. Esos que van a otros países, que van a etnias, tribus, oramos por ellos. Pero tú también estás llamado a ser un misionero. ¿Cómo? Simplemente contando las cosas buenas que el Señor ha hecho por ti, a los tuyos, a los de tu casa. Sé intencional en eso. Invita, quizá, llama al pariente que hace tiempo no lo ves. Oye, ven a mi casa, tomemos once. Quiero contarte una cosita. Y ahí, esto hizo el Señor por mí. Este Jesús está disponible para ti también.
Comparte tu testimonio de salvación con los de tu casa. ¿De qué otra manera poner en práctica esto? 5:32. Cuando la mujer de flujo fue sanada, dice que Jesús pregunta quién me ha tocado, pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Muchos van a Jesús buscando su milagro, buscando lo que necesitan. Pero me encanta que Jesús busca a la mujer y quiere verla cara a cara. Quiere verla cara a cara. Jesús quiere un encuentro contigo cara a cara. No solo suplir esa necesidad, sino que te lleves algo mayor que solo suplir una necesidad, que te lleves un encuentro con Él cara a cara. Ese es tu mejor momento con Jesús. Muchas veces ese mejor momento se da en la intimidad, en privado, más que en público. Tu encuentro cara a cara con Jesús. ¿De qué otra manera poner en práctica esto también? Como le pasó a Jairo, llegaron con malas noticias, tu hija ha muerto, pero Jesús le dice, no temas, no temas. Me encantan los no temas de Dios en la Biblia. ¿Cómo conoce nuestro corazón? No temas, cree solamente, cree solamente. Afina tu oído para oír la voz de Jesús y confiar en Él entonces. Me encantó lo que dijo la Cata. Voy con todos mis sentimientos, a lo mejor con temor también. Señor, así estoy. Pero afina mi oído para escuchar tu verdad. Lo que tú tienes que decir. No lo que otros están diciendo. Tu hija ya murió, no molesta al maestro. No, no temas, cree solamente. Afina tu oído para oír a Jesús. Y por último, si acaso estamos siendo como los parientes de Nazaret, donde dice que Jesús quedó asombrado, maravillado de la incredulidad de ellos, pide a Dios. Ahí está. Pide a Dios que aumente tu confianza en Jesús, para que veas la vida con los lentes de la fe. Pero mirar la vida a través de los lentes de la fe, confiando en Jesús. Si necesitas más fe, pídelo. Ayúdame, Señor. Ya para ir finalizando, tal vez hoy algunos tú te encuentras como ese escalador colgando de la cuerda, luchando con el frío viento y la altura, y puede ser que te preguntes, igual que los discípulos, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Pero Jesús demostró que sí le importan los que perecen o están muriendo. Liberó a un hombre que vivía en los sepulcros. Sanó una mujer religiosamente muerta, incapaz de participar de cualquier culto a Dios. Y dio vida a una niña fallecida en su cama. Con todas estas escenas, Jesús está respondiendo, sí, me importan los que perecen o mueren. Y también le importas tú. Estás igual que el escalador, quizá luchando con el frío viento y la altura, en tu propio escenario de tempestad. Pero a diferencia del relato inicial, esta vez es Jesús quien sale a tu encuentro y dice, suéltate, yo te tomaré en mis brazos. Suéltate, yo te tomaré en mis brazos. ¿Confiarás en Jesús? Que así sea, queridos hermanos, porque confiar o desconfiar de Jesús, ahí está la clave para disfrutar o perderse el reino de Dios en nuestras vidas. Confía en Jesús. Oremos al Señor. Oh Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque a Jesús le importan los que están muriendo, le importan los que perecen. Incluso le importa a un temeroso Jairo que está con dudas
ante la mala noticia de su hija y le dice, no temas, cree solamente. Oh Señor, perdónanos, porque no somos mejores que tus discípulos. Quizá hasta ahora te hemos visto pequeño, como un Jesús domesticado. Perdónanos, Señor, como iglesia nos arrepentimos de verte así, Señor. Y anhelamos que tu obra abra nuestros ojos para verte, Señor, con toda tu grandeza.